En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En las distintas introducciones que estábamos haciendo, veíamos cómo el lector que ingresa al Evangelio de Juan se da cuenta que ingresa como a un nuevo mundo. Desde el comienzo oyen un lenguaje nuevo y algunos temas desaparecen. No se habla de la genealogía de Jesús, de la forma en que nació, no se habla del reino. Entonces hay distintos temas que desaparecen y a nosotros apenas comenzamos a leer el Evangelio, nos recibe un lenguaje y un tema nuevo que no siempre es fácil entenderlo, ¿no? Ante los grandes discursos de la primera parte del Evangelio, uno puede quedar sin capacidad para entender de qué está hablando el evangelista, ¿no es cierto? Hay otro mundo nuevo, un lenguaje nuevo y un sentido nuevo que de golpe el evangelista nos invita a participar. Por eso, al comenzar a leer el prólogo, uno puede quedar haciendo el esfuerzo por entender, pero no avanzando mucho. Y por eso que uno se pregunta, ¿quiénes serán estos que escribieron estas cosas? ¿De dónde surge este prólogo, este texto tan denso? Uno por amén intuye algo, pero es tan denso la cosa que no siempre es fácil adentrarse en ese mundo. Y entonces hay que darse cuenta que para leer el Evangelio de Juan hay que tomar como un principio, ¿no?, los dos tiempos de la lectura o los dos niveles de lectura. Esos dos niveles de lectura están presentes desde el prólogo hasta los últimos versículos del Evangelio. Nunca lo abandona. Pero ¿en qué consiste estos dos tiempos de lectura o dos niveles? Hay un tiempo que es el tiempo de los oyentes contemporáneos de Jesús y otro tiempo que es el tiempo de los lectores situados después de la Pascua. Podríamos decir, los lectores de la comunidad de Juan. Entonces, continuamente estamos viendo, en todo el Evangelio aparece estos dos tiempos, ¿cierto? Los oyentes de el Jesús, podríamos decir, histórico, contemporáneo de Jesús, y los lectores de la comunidad de San Juan. Entonces, constantemente tenemos que hacer esta distinción y después lo vemos expresado de distintas maneras. Una de la manera más simple es el poco progreso que hay en el diálogo entre Jesús y sus oyentes. ¿Por qué? Porque los oyentes no entienden o entienden otra cosa y Jesús habla de un tema y ellos le responden aparentemente desde otro nivel y es como que un diálogo de sordos, ¿no? O hay frases que son muy, a ver, ¿cómo que dice?
unas frases que son no son claras. Por ejemplo, el viento sopla donde quiere. Es tan general, es tan concretamente, ¿qué quiere decir? O por ejemplo, el Hijo del Hombre ha de ser elevado. Nadie que lo escuchaba a Jesús, ni sus discípulos, ni las otras personas, se podían dar idea de qué quería decir con eso. O cuando dice, Lázaro duerme. Si está muerto, no duerme. Entonces, hay una manera de hablar del Evangelio de Juan que nos llama la atención, pero también es como una gran incógnita. Entonces, en los diálogos, especialmente en los diálogos en el Evangelio, acuérdense de que el Evangelio tiene un prólogo y un epílogo, y el cuerpo principal del Evangelio está dividido por el libro de los signos y el libro de la gloria. En el libro de los signos hay mucha intervención de gente, no solamente de los discípulos, sino de otras personas circunstanciales, que preguntan, que intervienen. Y en el libro de la gloria, casi todos los capítulos están reservados a Jesús y los discípulos. Hay una manera un estilo de hablar del evangelista que tiene su origen, lo dicen los exégetas, tienen su origen en la tradición apocalíptica. Porque según esta tradición, los misterios del reino no pueden manifestarse de antemano al oyente. Los misterios de Dios, los misterios del reino, los misterios de la vida nueva que va a inaugurar Jesús, ni los discípulos ni los oyentes de Jesús lo entenderían. Y por eso, como hace el Apocalipsis, habla con un lenguaje muy, muy raro, muy distinto, para que no entiendan justamente. Entonces, el revelador propone una verdad bajo una forma enigmática, que por sí, consiguiente, no es inmediatamente comprendida. Provocan entonces en el interlocutor una petición de explicación, petición necesaria para continuar el tema que se está tratando. Este procedimiento queda de manifiesto en algunas conversaciones, por ejemplo, con Nicodemo o con la samaritana. Entonces, estos dos niveles que siempre están presentes en el Evangelio, para poder entender el Evangelio, si no tenemos en claro en qué consiste y cómo está armado los dos niveles, no lo vamos a entender. Entonces, repito, el primer nivel es del Jesús que habla con sus contemporáneos, podemos decir, con sus interlocutores más cercanos. Y otro nivel es la comprensión de los lectores del tiempo de la comunidad de San Juan. O podríamos decir, la comprensión de los cristianos posteriores al Evangelio de San Juan. Entonces, estos dos niveles es muy importante tenerlos en cuenta en todo el Evangelio. Después también hay que tener en cuenta que, especialmente en el primer libro del Evangelio de San Juan, hay una lectura simbólica. El simbolismo no se opone a lo real. Por el contrario, solo es simbólico aquello que hace presente una realidad.
con lo que entra en comunión aquel que está presente, que está mirando, que está dando cuentas. La palabra símbolo significa poner juntos. Es como si uno agarra una porción de una realidad y lo une, y entonces al unirlo se da cuenta de qué es esa realidad que está uniendo. Un símbolo une dos entidades, la que es inmediatamente perceptible por los sentidos y la invisible a la que alude. De aquí se sigue que la primera no remite a la segunda como una realidad distante, a pesar de que no es lo significado, lo deja manifestar y comunicarse a la conciencia. El símbolo, entonces, hace indicación de una realidad que aparentemente está ausente. Vamos a comenzar a leer el prólogo del Evangelio y nos vamos a detener en algunas cosas que ustedes dicen, pero qué aburrido, porque son cosas gramaticales, ¿qué tiene que ver? Si no hacemos eso, digamos, difícilmente se podrá leer, porque justamente el prólogo del Evangelio está construido con un modo de hablar, parecería un himno muy místico, muy espiritual, pero ¿qué quiere decir propiamente? Y para eso podemos tener en cuenta lo que San Agustín tiene el comienzo, tiene dos libros, dos tomos, que es el comentario del Evangelio de San Juan, ¿no es cierto? Al comienzo de ese comentario tiene unas frases muy importantes que podemos tenerlo en cuenta para, digamos, darnos cuenta de dónde nos vamos a meter. Yo voy a tener en cuenta para esta introducción y para todo el libro de San Juan un comentario que después lo puedo pasar le puedo pasar a Raúl y él la comparte. Es lectura del Evangelio de San Juan de Javier León Dufour, ¿no? un exégeta, digamos, dedicado especialmente a San Juan, que murió no hace mucho. Le leo aquí este comentario de una introducción que hace San Agustín cuando comienza a comentar el Evangelio de San Juan. Al empezar su comentario homilético al prólogo de San Juan, seguramente en diciembre del 414, San Agustín se dirige así a sus oyentes. El hombre, dejado a solas sus fuerzas naturales, no percibe lo que mi perro está. El hombre no percibe lo que es del Espíritu de Dios. Entonces me siento vacilar. ¿Cómo explicar lo que acabamos de leer en el Evangelio? Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cómo podemos leer, hermanos? Tendremos que callarnos. Pero ¿para qué leer si es para guardar silencio? ¿Y para qué escuchar si no va a haber explicación? Por otra parte, hay entre vosotros, no lo dudo, algunos que comprenden antes de cualquier explicación, pero no quiero defraudar a los que una explicación puede ayudar a comprender. La misericordia de Dios intervendrá quizás para que todo el mundo quede satisfecho
y cada uno comprenda lo que pueda, puesto que el que habla dice también lo que puede. ¿Quién puede decir las cosas de Dios tal como son? Me atrevo a afirmarlos, hermanos míos. Quizá el mismo Juan no dijo lo que es, sino que dijo también lo que pudo, porque no era más que un hombre. ¿Cómo se saca eso? Juan, que pronunció estas palabras, las recibió él mismo cuando descansaba sobre el pecho del Señor, de donde bebió lo que luego nos daría a beber a nosotros. Pero son palabras lo que nos ofreció. Tú, a tu vez, debes buscar su inteligencia en la fuente de la que bebió el propio Juan. Quizá objetéis que yo estoy más cerca que vosotros de Dios. Me veis a mí, ciertamente, pero Dios está soberanamente presente a vuestra conciencia. Escuchadme a mí y a él vuestro corazón. Entonces, según Agustín, ningún hombre podría comprender el texto si no tiene esto que tuvo el Juan, el que escribió el texto, estar reclinado sobre el pecho de Jesús. Y entonces vamos a hacer una división del texto, del prólogo, en sería en 6 partes. La primera parte sería el logos en su existencia. Aquí León Dufour pone en su superexistencia. Entonces ahí son los primeros 3 versículos. Y leo estos primeros 3 versículos, inclusive ustedes se van a dar cuenta de que hay una diferencia entre cómo lo traduce este hombre León Dufour que cómo tenemos traducido en la Biblia. Dice, al principio era el Logos, y el Logos era junto a Dios, y el Logos era Dios. Este estaba al principio junto a Dios. Todo ha sido por Él, y sin Él nada ha sido. Fíjense que a mí por lo menos me gusta esta traducción, porque la Biblia que yo tengo, la Biblia del pueblo de Dios, dice, al principio existía la palabra, ¿cierto? El logo. Aquí León Dufour dice, al principio era el logos, porque en griego se utiliza un texto, una palabra, que se puede traducir de muchas maneras al castellano, pero no siempre uno puede estar de acuerdo, porque hay variantes de esa traducción. Aquí el prólogo comienza haciendo referencia, parecería a un lugar, a una fecha, a alguna situación. Dice, al principio. En griego, esta palabra argé no quiere decir el principio, cuando indicamos, mira, el principio de esta ruta está en tal lugar exacto, ¿cierto? O el principio, no sé, de cualquier otra cosa, bueno, uno lo puede detectar. Aquí
este principio no se refiere a un inicio en el tiempo, no está referido al tiempo, por lo tanto no es medible. O sea, el hombre no puede leer, entender aquí, al principio existía la palabra, como si dijéramos, hubo un tiempo en que comenzó a ser. No es eso, sino que el texto, la palabra griega arge, no se refiere a un principio temporal, sino a una existencia. Por lo tanto, así como lo dice los primeros versículos del libro del Génesis, y por eso entonces, dado que está referido a Dios, está hablando de la existencia de aquel que no tiene principio, la existencia de aquel por el que fueron todas hechas las cosas y el que siempre existió. Dios no tuvo un nacimiento, no tuvo un principio, no tuvo un comienzo. Él es el origen del tiempo. Él es el origen, por ejemplo, de lo que nosotros vemos como mundo, como naturaleza, inclusive como mundo temporal, que tiene ciclos, que tiene tiempos, pero Dios no tiene tiempo. Uno puede decir Dios está fuera del tiempo, o puede decir el que tiene tiempo es el hombre, no Dios. Entonces, cuando habla del principio, no hay que dirigir el conocimiento o tratar de comprender que está hablando de un lugar, de un tiempo, sino hace hincapié en lo que es Dios. Dios, la fuente de la vida, la fuente del ser, la fuente el origen de la creación. Entonces, el esfuerzo es nosotros salirnos de una concepción temporal. En todo lo del tiempo nosotros podemos medirlo, podemos hacer el esfuerzo de controlarlo, podemos contarlo. Sin embargo, lo que está originando, lo que es el ser del tiempo, nosotros no tenemos acceso a eso. Por eso, el misterio de Dios está fuera del alcance de lo que el hombre entiende, incluso de lo que el hombre quiere. ¿Cómo podemos acercarnos, cómo nos acercamos a esta existencia, a este ser, Dios mismo? Solamente por los medios que Él ha utilizado para venir a nosotros, por un camino que inauguró Él, no por un camino que descubrimos nosotros. Nosotros no vamos a Dios por lo que nosotros descubrimos, ni aún poniendo la absoluta voluntad, el total corazón a disposición de Dios. Porque Dios es aquel a quien un hombre temporal, limitado, no puede acceder. Y nosotros participamos, conocemos a Dios, podemos experimentar lo que Él es solamente a través de lo que Él dio de sí mismo. ¿Y qué dio Él de sí mismo? Su propio Hijo. Su propio Hijo, que es, podríamos decir, como dice aquí San Juan, su logos, su decir más profundo. Y lo conocemos especialmente por el misterio que Él
ha querido revelar a través del Hijo, que es el misterio de su amor, que se expresa especialmente en el misterio pascual, o sea, un amor que se da de manera definitiva, total, para que yo tenga aquello que Él es. Entonces, al principio, en este principio, allí donde Dios eternamente es Dios, también era el Logos. Aquí hay unos términos griegos muy difíciles de traducir porque dice, fíjese, aquí en el primer versículo, 3 veces se nombra al Logos. Se dice primero, al principio era el Logos, después el Logos era junto a Dios, y después otra afirmación que ahonda ese misterio y dice, el Logo era Dios. Las traducciones dicen, al principio existía el Logos, y el Logos estaba junto a Dios, y el Logo era Dios. Aquí, por eso que León Dufour traduce, al principio era el Logos, en otras traducciones dice existía. Cuando se está en la fuente del ser y de la vida como es Dios, el que está en Dios, el que está junto a esa fuente, no puede ser otra cosa que alguien que está existiendo, compartiendo lo que Dios es. Por eso dice, al principio, eternamente en Dios estaba su palabra. Y su palabra era el decir de sí mismo. Su palabra no profería conceptos distintos de lo que era Dios mismo. Por eso es que las afirmaciones van concatenadas y van profundizando hasta caer en un lugar donde la definición se hace densa y total, cuando al final del primer versículo dice, y la palabra era Dios. Entonces, acá en el medio se utiliza un verbo muy difícil de traducir, porque algunos dicen, la palabra estaba junto a Dios, como si yo estuviera junto a otra persona, así, codo contra codo. Pero el texto griego, cuando dice eso, utiliza la palabra pros, pero pros es junto a, pero también quiere decir dirigido a, enfrente, pero no estáticamente, sino en movimiento, dirigido a. Entonces, podríamos decir, el Logos estaba dirigiéndose, yendo, estando junto a Dios. El Logos, uno podría decir aquí, pero no es que, porque por ejemplo, si tenemos presente el primer capítulo del libro del Génesis, donde se habla de la creación del mundo, allí Dios habla y pronuncia palabras, pronuncia logos, pronuncia palabras, pero es Dios el que origina este sentido que es su palabra. Pero aquí dice, el Logos estaba junto, dirigido a Dios. Pero porque termina afirmando, el Logos era Dios.
Por lo tanto, uno podría decir, ¿será que se puede entender de que el Logos, la palabra de Dios, participa de lo que Dios es? Y participa de tal manera de lo que Dios es que ese mismo Logos puede decir, es Dios, reconocer todo lo que hay en Dios. La unión que hay es una unión que no está matizada, que no se concreta por alguna cosa circunstancial, sino por un ser. La participación de una misma naturaleza. Cuando estudiamos el misterio de la Trinidad, hay distintos conceptos para hablar de la misma naturaleza, de la misma esencia. Son dos personas, pero una misma naturaleza. Son dos personas, pero un mismo Dios. Es lo que está diciendo aquí el principio del Evangelio de San Juan. Al principio, en ese principio donde la única fuente de vida, de ser, de luz, de inteligencia era Dios mismo, ahí ya existía la palabra, el logos, porque la palabra, nosotros referimos la palabra a un decir, como estoy hablando yo, tratando de decir de explicar una comprensión. Pero este logos no es solamente comprensión, sino que es sentido autónomo, origen del sentido. Como va a decir explícitamente el prólogo, en él estaba la vida, ¿no? Entonces ahí ya sumamos otra dimensión a este primer movimiento, ¿no es cierto?, de la palabra. La palabra de Dios no actúa como las palabras del hombre. Nosotros podemos dar un discurso, decir algo, y puede ser que eso no tenga origen en la verdad. Puedo decir algo que sea totalmente falso. O pueda decir algo que yo no puedo generar un descubrimiento de que eso es real. O puedo decir algo, pero después mi vida es otra cosa. Puedo decir dos cosas distintas cuando utilizo palabras. Pero en Dios no ocurre eso. Cuando su palabra habla, es Dios el que está presente allí. Dios mismo, como dice el Evangelio, y el Logos era Dios. Entonces, fíjense qué densidad que tiene esta primera frase, ¿no? Entonces, el origen de todas las cosas, el origen de las cosas que nosotros podemos comprender, podemos verificar la existencia, están en el único ser que tiene poder y vida y existencia de todo, que es Dios. Y nosotros participamos, comprendemos, vemos, podemos tocar existencias, la creación, podemos hacer una comprensión de lo que hay más allá de la creación. Todo solamente porque está presente la inteligencia del verbo de Dios. Podríamos decir, la palabra de Dios
es la inteligencia de su voluntad que se hace presente en nuestra vida. Y es el que realiza las cosas, porque esa palabra es la que realiza las cosas. La palabra es, podríamos decir, en una forma casi hereje, el obrero, el constructor el querer de Dios. Pero después nos vamos a dar cuenta que este constructor, este logos que trae el mensaje, la vida, la luz, el sentido de Dios mismo, este que trae todas estas cosas, no está solo, no trabaja solo, sino que este también trabaja por medio de podríamos decir, de un tercero, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de este Logos y del Padre Eterno, de Dios mismo. Entonces, al principio, fíjese que aquí León Dufour dice, no dice existía, al principio era el Logos. Hay una afirmación, porque si yo digo al principio existía tal cosa, quiere decir que esta existencia puede ser que en algún momento no comenzó, digamos. Pero al decir al principio era el Logos, está diciendo este Logos que acompaña a toda la existencia del que está en el principio, participaba de lo que Dios era al principio. Y el Logos está junto, dirigido a Dios, en movimiento hacia Él. Ya que la palabra de Dios es el sentido que, porque San Agustín también tiene un libro que se llama De Principio, ¿no? El Principio, donde habla de la Santísima Trinidad. Y allí habla de una característica de la esencia de Dios, por lo menos yo no leí en otro lugar que de una forma tan clara como lo enseña San Agustín. Dios es eternamente una palabra dirigida, que dirige a su palabra y su palabra vuelve a dirigirle a Dios mismo. Por eso que la palabra de Dios tiene un principio esencial y nunca deberíamos leerla fuera de este principio esencial. ¿En qué consiste este principio? La palabra de Dios contiene lo que Dios es, pero para donarse, para darse. Por eso, cuando yo leo la Sagrada Escritura solamente para conocer, para curiosear o para tener, no sé, un argumento así, no me encuentro con Dios. Me encuentro con un argumento, con una razón, pero no me encuentro con Dios. ¿Cuál es el indicio que yo me encuentro con Dios? Cuando yo recibo en mi corazón el don de lo que Dios es, porque en su palabra Él se da. San Agustín dice, Dios es eternamente donable. La donación forma parte de su carácter, de su esencia. Dios no hace ningún movimiento sin darse. En toda la historia de la salvación,
podemos encontrar este principio. El mundo, la creación, es un regalo de Dios para nosotros. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, tienen que habilitar los micrófonos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este fíjense, estamos en el primer versículo del prólogo? Al principio era el Logos era junto a Dios, el Logos era Dios. Es como si estuviéramos en presencia del mismo Dios y después Él nos va dirigiendo la mirada hacia otro lado, como diciendo, no me miren a mí, miren a aquel que es como yo mismo, aquel que contiene, que es portador de toda mi verdad, de todo mi conocimiento, que es la palabra. Fíjense de que después las afirmaciones que se hacen sobre Jesús, en todos los evangelios, no solamente en este evangelio, sino en los otros evangelios, las afirmaciones que se hacen de Jesús, o por ejemplo las afirmaciones que hace San Pablo sobre Jesús, el misterio de la vida de Jesús, está contenido aquí en este primer versículo del Evangelio de San Juan. Desde el principio, el Logos, la palabra, compartía todo lo que Dios era. Y la palabra eternamente está junto a Dios. Porque, como termina diciendo, la palabra era Dios. Compartía no solo un sentido, sino su misma naturaleza, su mismo ser. Bien. El segundo versículo parece que, fíjense aquí, ocurre algo característico del Evangelio de San Juan. Hace una afirmación y después vuelve sobre lo dicho para decir, profundizar un tema. Fíjense, el primer versículo era, al principio era el Logos era junto a Dios y el Logos era Dios. El segundo versículo comienza diciendo, el Logos, estaba al principio junto a Dios. Parecería que dijo lo mismo. Pero estaba al principio junto a Dios. Los otros textos dice, al principio estaba junto a Dios. Vuelve a afirmar lo que se dijo, como que parecería como que no dice nada nuevo. Vuelve a afirmar lo que ya dijo el primer versículo, ¿no? El verbo, el Logos, la palabra, estaba al principio junto a Dios. Y en el versículo 3 recién se incluye, se abre otra idea del Logos, algo nuevo. Y dice, todo ha sido por Él. Fíjese que aquí León Dufour, descarta unas palabras que fueron hechas, sino que dice, todo ha sido por Él, como si dijéramos, todo lo que existe tiene su principio en el Logos. Y como el Logos es Dios, todas las cosas tiene una razón, un secreto, un existir en este principio que era el Logos de Dios. Todo ha sido, es
todo tiene existencia, todo ha sido hecho por Él. Y otra característica de las afirmaciones de San Juan, que hace una afirmación y después parecería que lo dice de otra manera, obvia, pero es como si dijéramos anulando una posible intervención de una razón ahí distinta. Todo ha sido por Él y sin Él nada ha sido. Las otras traducciones dicen todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Entonces quiere decir que todo lo que el hombre conoce y puede llegar a conocer, incluso todo lo que el hombre puede reflexionar, todo lo que el hombre puede experimentar, aún en las dimensiones más profundas, más misteriosas, más místicas, más espirituales de su vida, todo tiene un origen en este Logos que hizo todas las cosas. No ha sido, todo ha sido por Él, todo tiene existencia por Él. Y sin el Logos, nada tiene existencia. Estas afirmaciones que uno podría decir, bueno, son el principio de todas las, podríamos decir, el principio de toda teología. Queremos hablar de Dios, tendríamos que comenzar acá, para comprender quién es Dios, quién es el Logos, quién es su palabra, ¿y quién es esta palabra que además es su Hijo único? Fíjense qué belleza de forma de expresarlo, ¿no? Nosotros creemos en este Hijo Jesús, que es Salvador de todo, no solamente del hombre, es Salvador de todo lo que tiene ser, lo que tiene razón, de todo lo que existe. Y nosotros conocemos concretamente y referimos que la salvación está dado porque Él, digamos, pagó un rescate por nosotros. ¿Por qué pagó un rescate por nosotros? Porque nosotros estábamos empeñados y teníamos en juego, en este empeño, teníamos una deuda. Y esta deuda, ¿qué es lo que se cobraba? Se cobraba el ser de nuestra vida. La deuda, en la deuda estaba en juego nuestra vida, no solamente temporal, sino nuestra vida espiritual, porque no somos animales que existimos a través de un instinto, sino somos personas que existimos a través de una dimensión espiritual. Alma y cuerpo, dirían los griegos. Quiere decir que mi cuerpo muere, pero mi alma, como es espíritu, no puede morir. Tiene posibilidad de participar de aquello que Dios es desde el principio. O sea, la vida, nosotros le llamamos la vida eterna, la vida de Dios, participar de lo que Dios mismo es. Y si no, fíjense, lean el capítulo 17, al final del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, y el capítulo 17 sabemos que es una oración que hace Jesús. Es como si dijéramos
la revelación de la profunda intimidad de Jesús con el Padre, porque Jesús le habla solamente a Dios ahí, a su Padre. Y en un momento dice, quiero que todos lo que tú me diste, estos, los que creen en mí, estén donde yo estoy. ¡Qué terrible! La voluntad de Jesús es que cada uno que cree en Él y que se deja rescatar, resucitar por Él, participe de lo que Él tiene y de lo que Él es. Yo hago esta referencia para volver a indicar estos primeros versículos del prólogo, ¿no es cierto? Entonces en el capítulo 17 dice, en el 17, versículo 20, dice así, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Después en el versículo 24 dice, Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Capítulo 17, versículo 24, es como si fuera la explicación del versículo 1 del prólogo. Fíjense que aquí dice, está la expresión de la voluntad de Jesús, tremenda. Seguramente ninguno de nosotros puede pedir mejor. Este tesoro, nadie puede pedir un tesoro más grande que esto que pidió Jesús primero por cada uno de nosotros. Quiero que los que tú me diste, de modo que nosotros en realidad creemos porque el Padre Eterno nos pone frente a la palabra, su palabra eterna que es su Hijo, para que vayamos al Padre a través de esta palabra que es Jesús. Dice, quiero que estén conmigo donde yo esté. ¿Dónde está Jesús? Al principio era el Logos era junto a Dios, el Logos era Dios. Allí está. Y allí nos dirigimos nosotros. Por eso deberíamos alimentar, suscitar, crear un hambre de Dios, hambre de lo espiritual, de una forma inaudita. ¿Por qué? Porque estamos invitados a participar aquí de este lugar que es un lugar sin principio, eternamente. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la dicha? ¿Dónde está el amor? Entonces, aquí en el capítulo 17 dice, para que contemplen la gloria que me has dado. La gloria que posee el Hijo único es aquella gloria que conquistó con su vida y que Dios lo premió con la resurrección. Dice, porque ya me amabas antes de la creación del mundo.
podríamos traducir, al principio me amabas. Cuando yo existía junto a ti, ya me amabas. Cuando yo era Dios, tú me amabas. Porque el amor de Dios no es como nuestro amor, que puede disminuir, puede abrirse, puede cerrar. El amor de Dios es, como dice Agustín, eternamente donable. Es su identidad más profunda. Entonces, este logos, esta palabra que está al principio participando de Dios, con Dios, y que es Dios, y que después aquí dice, este núcleo, origen de toda la existencia, es el principio de que todas las cosas tengan una razón de ser. Fíjense, como persona podríamos decir, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Para qué existo yo? Tenemos entonces aquí una razón, y que una razón que no está sujeta a vaivenes temporales, inclusive que no está sujeta a vaivenes de mi ser pecador, de mis limitaciones. Como dice el Evangelio de hoy, yo no vine a sanar, no, como que dice, el que tiene necesidad de médico es el enfermo. Yo vine a rescatar al pecador. A veces nosotros creemos que Jesús nos quiere porque tenemos virtudes propias, y nos quiere en virtud de esa virtud que tenemos, pero no es así. Nosotros participamos de la vida de Dios porque somos necesitados, enfermos del que es salud, enfermos de muerte, dirigido al que tiene la vida eterna. Y constantemente tenemos que, la vida humana, podríamos decir, es el camino de descubrir este sentido que está expresado aquí en el versículo 2. Todo ha sido por Él, todo ha sido hecho por la palabra, y no hay existencia, no hay razón feliz, no hay verdad sin esta palabra. La palabra de Dios es el origen, el sostén y la razón última de todas las cosas. Por eso nuestra fe está anclado más profundamente en esto, que es lo que Jesús ha querido decirnos, ha querido darnos, y nos ha dado no solamente como decimos en la Pascua, nos ha dado su vida, pero como es la concreción de el gesto de una persona, Jesús, una persona humana, que de pronto da su vida por otros. Pero después en la Sagrada Escritura aparece una infinidad podríamos decir, de pilares inmensos que están construyendo este versículo del prólogo del Evangelio de San Juan. Todo ha sido hecho por Él. Cuando yo me acerco a Jesús, me acerco al misterio de esta razón de ser, de esta cosa incorruptible, de esta cosa que nunca finaliza, de esta felicidad, como dice aquí
San Juan en el capítulo 17, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. La existencia del amor es la primera relación de el Dios y su palabra. Bien. Por favor, ¿cómo pasa el tiempo y uno se embala? Este tema del logos, cómo hay que entender que este texto en griego tiene un trasfondo muy profundo que no nos vamos a detener acá ni podemos, digamos, explicarlo, pero cualquier comentario que uno lee de los biblistas se va a encontrar con la acentuación de esta profundidad de ese tema, la palabra de Dios. Una palabra que manteniendo su existencia junto a Dios, en un tiempo irrumpe en la historia y se hace temporal, se hace semejante a nosotros, asume en un nombre concreto, está presente algo inaudito que nosotros no podemos explicar, que es la eternidad de Dios, la verdad eterna de Dios, la fuente inagotable que es Dios mismo. Bien. Si quieren compartir alguna cosa, me parece que Ángela estaba que se salía de la vaina. No te escucho. No te escuchamos, Angelita. No te escuchamos. No te escucho, no te escucho. Cada vez ella sigue hablando, pero yo no lo escucho. Yo tengo un razonamiento de ingeniero. Ajá. Aplicado al primero y segundo del ciclo. A ver. Listo. Mira, en mi opinión, el primer versículo en el que dice: en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios, para mi opinión de ingeniero, es una referencia temporal. Y en el segundo, cuando dice ella estaba en el principio junto a Dios, bien, es una referencia física. Como que cuando vos querés situar a algo perfectamente en el lugar en el que estaba, necesitas una referencia temporal y una referencia física. ¿Me entendés? Y como que me manda las dos referencias para que yo no tenga duda de cómo es la unión. Sí, el tema es que estás hablando de dos entidades que no son temporales. No, estamos de acuerdo, estoy hablando del razonamiento de ingeniero limitado, sí, con el razonamiento humano. Sí. Claro, incluso la palabra junto a Dios, como yo decía, no es está al lado uno del otro, sino dirigido en movimiento. Inclusive el Logos tiene esta actitud de que nunca se detiene su dirigirse hacia el Padre. Siempre está, inclusive en los evangelios encontramos un montón de gestos, actitudes, por ejemplo, los evangelios sinópticos que hablan de Jesús que pasaba la noche en oración. Entonces, no hay, yo entiendo lo que voy a decir, pero no hay una dimensión temporal. Hay que primero tratar de entender esa otra dimensión que no es temporal, pero después tratar lo temporal.
Ahí te escuchamos, Ángela. Parece que te escuchamos, Ángela. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Bueno, yo no, una pregunta muy sencilla, hermano Luis. En pocas palabras, usted dice la palabra, pero la palabra, como usted dice, se hizo carne y a nosotros. La deducción mía es, si Dios es la palabra, ¿a quién mandó? Porque la palabra quedó allá, quedó arriba en el infinito, digamos. ¿No me entiende? A ver, explícalo de nuevo. El Evangelio dice, la palabra se hizo carne, ¿no es cierto? Y habitó entre nosotros. Habitó como hombre entre nosotros, para conocernos, para hacernos ver qué era lo bueno, lo malo, todo eso. Pero yo digo, si Dios era carne, estaba la palabra, y después estaba Dios, y después está Jesús, ¿no es cierto? Ahí se cortó otra vez, se cortó. No, está anulado el No, micrófono. lo que pasa es que ya está hablando por ahí. Queda la palabra arriba, no me escucho. Claro, eso que vos decís, aparentemente es desde nosotros, podemos decirlo así, ¿cierto? Pero justamente San Juan está diciendo de que está hablando no desde nosotros, sino desde el Espíritu, desde Dios mismo. Entonces está diciendo, la palabra, el logos, comparte la existencia, la misma existencia de Dios mismo. Esta unión nunca sufrió un declive, una suspensión, nunca ocurrió temporalidad en esa unión. La unión de la palabra y Dios mismo siempre es perfecta. Por eso decimos nosotros, creemos en la encarnación del Hijo de Dios y hacemos esta otra afirmación que está referida a nosotros. Jesús es Dios y hombre. Hombre temporal, como toda criatura, pero Dios eterno. Entonces, no es que Jesús dejó arriba junto a Dios lo que es su divinidad, no, porque eso es una de las herejías de los primeros siglos, ¿no es cierto? Creer que Jesús en apariencia es el Hijo de Dios, pero en realidad es una persona solamente. No, nosotros no creemos eso. Lo que creemos nosotros es que Jesús es el Hijo eterno de Dios y en su persona está toda la naturaleza humana y toda la divinidad que tiene la palabra por ser palabra eterna de Dios. ¿Se entiende? Ves que yo no lo escucho. No, se le corta. No se te escucha, Ángela. No se escucha ahora. Marta quería preguntar algo. Y bueno, pues si no, yo no tengo manera de... No sé cómo. No. Sí. Martita, ¿querías preguntar algo vos? No, me cuesta entenderlo, me resulta difícil, pero bueno, creo que cuando avancemos un poco y leyendo, porque sí, lo que el hermano me dice
está claro. Pero Pero no entendería si no tengo la explicación de lo que él nos dice. Yo de ninguna manera podría leerlo sola, así que está bueno porque ahora vuelvo a releer y creo que voy a poder aprovecharlo mejor porque no me es muy pesado y difícil. claro, si uno lee así solamente, literalmente la palabra esta, el primer versículo, uno se da cuenta lo difícil que es, porque está hablando, si no, uno termina limitando, limita las cosas, el contenido de estos versículos a lo que yo puedo comprobar. Y lo que puedo comprobar, como es muy poco, lo que puedo razonablemente llegar a una comprobación, y como la afirmación que está haciendo el primer versículo está fuera del alcance de mi razón. ¿Por qué? Todo, digamos. Claro, Y a la porque vez, habla de lo que Dios es. claro. Sí. Pero después, si tenemos en cuenta este primer versículo, los primeros, versículo primero y versículo segundo, que está hablando del verbo eterno de Dios y de Dios mismo, después nos vamos a ir dando cuenta, cuando avancemos en el Evangelio, que eso se va aclarando lentamente, va a ir mostrando sus significados lentamente, como por ejemplo ese ejemplo que quise dar hoy con el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Si leemos el prólogo del Evangelio de San Juan, o sea que el prólogo termina en el versículo 18 del capítulo del prólogo, eso es el prólogo. Leemos esos 18 versículos y después leemos el capítulo 17 de San Juan, nos vamos a dar cuenta que hay una unión, hay una referencia continua, porque allí Jesús está hablando de que se va y su vida termina, y como dice el Evangelio de San Juan, vuelvo al Padre, vuelvo al que me envió, dice Jesús allí. Entonces, al hacer esta referencia, él dice, todos los que creyeron en mí, quiero que estén conmigo allí donde estoy yo. Y entonces uno puede hacerse una pequeña idea de cuál es el lugar que Jesús nos invita a ir, ¿cierto? Bien, ¿alguna otra pregunta o otro aporte? Angelita sigue hablando, pero no se la puede escuchar. Bueno, chao, chao. Está bien. Ahí te escucho, Ángela. Ahí se escucha. Ah, ¿qué me escuchó? De repente viene y se va la voz. No, Sí. sí, estuvo muy lindo. Entendí muy bien lo que quiere decir. Lo entendí muy bien y sé que tengo que estudiar mucho para llegar a un punto límite también, pero no llegaré nunca. Pero es muy, muy interesante lo que dijo. Muy Ángela, interesante porque... Ángela, Sí. Ángela, Sí. en realidad nosotros podemos estudiar y vamos a entender tal vez un poquito más. Pero hay una realidad Ya la sé. que es muy hermosa y que esta realidad dice, vos, nosotros, cada uno de nosotros, estamos dirigiéndonos a este principio que habla el Evangelio de San Juan. Claro. A este lugar. ¿Por qué? Porque Él es Dios, El principio portador del de fin. este sentido. Estamos en camino. Vamos en Estamos camino. en camino. Buscamos. Estamos en Y es camino
a lo que nosotros llamamos normalmente el reino de Dios. Y lo buscamos, y lo queremos. ¿Sí? Porque esto también está dirigido a nuestra conciencia, a nuestra voluntad. Si yo no quiero, Claro, Dios no me va a obligar. Pero estamos Claro. dirigidos a eso. claro, usted lo transmite de una manera muy linda y me la expresa muy bien. Pero si yo tuviera que leerlo sola, no entendería. Yo entendería a mi manera. No sé si me entiendes. Sí, es lo que dice San Agustín, lo que dijo, ¿no es cierto? San Agustín, cada uno podemos un poquito, cuando Claro. inclusive este es el sentido que tiene la Iglesia. La Iglesia es portadora del Espíritu Santo que enseña el sentido de la Escritura. Cuando yo creo en Jesús y participo de la vida de la Iglesia, estoy conectado con este gran maestro que es el Espíritu Santo, que nos explica las Escrituras, como dice la de Ibergo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, bueno, vamos a seguir avanzando con mucha paciencia. Sí, sí. No, Es muy lindo. ustedes se dan cuenta Muy de lindo. que los términos que utiliza el Evangelio, este comienzo, no son fáciles de explicar, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo el esfuerzo. Despacito. Bueno, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. sí. Muchas gracias. Nos vemos el próximo encuentro. ¿Cuándo lo Si vamos? Dios quiere. Si Dios Feliz quiere. a usted. Podría ser el 16. Muy bueno, muy bien. El próximo encuentro entonces sería el 16 de julio. Bueno, Bueno, ¿cómo no, hermano? Está bien. muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Bendición. Adiós, chicas. Chao, Ángel. Chao. Hasta la noche, hasta mañana. Hasta mañana Hasta el nosotras. 16. Besito. Todo Para bien. todos. Chao, Anita. Chao, mi amor, que estés bien. Chao, hasta la próxima.